Hace como 2 meses y medio, los servicios miércoles, nosotros comenzamos una serie sobre las bienaventuranzas. Y debido a que el miércoles pasado no pudimos terminar la serie, hoy vamos a terminar la serie sobre las bienaventuranzas. Vamos a ver la última característica sobre las bienaventuranzas. Y he titulado a esta última característica de las bienaventuranzas: condecorados por el Evangelio. Condecorados por el Evangelio. Así que si es tan amable, por favor, todos abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 5. Y aunque vamos a estar hablando más en el versículo 10 al 12, yo quiero que nosotros la leamos completa. Yo voy a hacer una breve explicación a vuelo de pájaro sobre las características anteriores hasta que aterricemos en la última característica, donde estaremos abordando un poquito más. Amén, hermanos. Por favor, si es tan amable, se pone de pie. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Y así dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo o consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí está nuestro pasaje: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oramos. Padre, te damos gracias por tu santa palabra, Señor. Bendícela, Señor. Son sus palabras, Padres. Y yo me encomiendo, Señor, a tu poder, Señor, a tu gracia, para que por medio de estos labios humanos, Señor, nosotros, tus ovejas, Señor, podamos ser edificados, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, mis queridos hermanos. Condecorados por el Evangelio. ¿Qué es una condecoración? Una condecoración es una insignia que se concede como honor y distinción a una persona en particular por algo que esta persona haya hecho. Es una forma de admirar algo importante o algo maravilloso que alguna persona haya hecho, como en el ejército. Hay soldados que se les condecora, se les pone una insignia, una medalla que describe el honor de lo que esa persona ha hecho mientras estuvo en el ejército. Se le respeta y se le honra. Eso es lo que hace el Evangelio con todos los hijos de Dios, con todos los que hemos creído en Cristo Jesús. El Evangelio no solamente nos salva, pero también nos recompensa, nos condecora. Algún día estaremos todos, mis queridos hermanos, en el cielo recibiendo esa recompensa, esa insignación que Dios va a colocar en nosotros, para que cuando el Rey de Gloria pase delante de nosotros, nosotros nos quitemos todas esas coronas y las rindamos a su presencia, porque Él es digno de toda gloria y de toda honra. Las bienaventuranzas, la palabra bienaventuranza viene de la palabra griega makarios, que quiere decir 3 veces felices. Felices, bienaventurados son personas bendecidas, personas que son dichosas. Y las bienaventuranzas, hermano, es como
una escalera de madurez. Una escalera de madurez donde usted comienza su vida cristiana y comienza a escalar peldaños hasta que sigues madurando y sigues alcanzando la imagen de Cristo Jesús. Las bienaventuranzas también son como un espejo como un recordatorio para que nosotros nos veamos constantemente en esta bienaventuranza y podamos ver cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida basado a lo que Cristo desempacó en el Sermón del Monte a sus apóstoles. Las primeras dos bienaventuranzas que nosotros hemos leído tienen que ver con nuestra relación con Dios. Las primeras dos características tienen que ver la condición del hombre y qué es lo que el hombre tiene que hacer para que entonces en respuesta a eso Dios te condecore. Bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los bienaventurados en espíritu son aquellos que miran en su interior y se dan cuenta de que están en bancarrota, que no tienen absolutamente nada moral en sus personas que puedan ir delante del Padre y justificarse por ellos mismos. Están pobres. Y como reconocen esa pobreza, entonces eso los lleva entonces a arrepentirse y a buscar auxilio en el único que verdaderamente puede enriquecer vuestras almas, que es Cristo Jesús. Cuando reconocemos nuestra pobreza en espíritu y nos arrepentimos de nuestros pecados, porque a consecuencia de nuestros pecados es que estamos vacíos y moralmente somos incompetentes ante Dios, no damos la talla y nos arrepentimos de nuestros pecados y Dios nos condecora con la promesa de que el reino de los cielos será para nosotros. También eso nos lleva a llorar. Bienaventurados los que lloran. Son aquellos que ven su miserable vida y piden, Señor, misericordia. Lloran por sus pecados y el Señor, en respuesta a eso, nos da su consolación. El Espíritu Santo que nos viene a consolar, nos viene a cuidar. Cuando pasemos por sufrimiento o algún dolor, el Espíritu Santo estará allí como un consuelo para los hijos de Dios. Las siguientes 5 bienaventuranzas tienen que ver con mi relación con el prójimo. Ya que arreglé mi asunto pecaminoso delante de Dios, ya Dios me salvó, ya Dios me limpió y Dios me prometió que estaría conmigo por medio del Espíritu Santo. Ahora las siguientes 5 bienaventuranzas tienen que ver con el carácter del cristiano. ¿Qué es lo que se supone que la sociedad, el prójimo en su trabajo y en donde quiera que nosotros vayamos con la luz del Evangelio, qué es lo que se supone que el mundo vea en nuestras vidas? Bienaventurados los mansos. ¿Eres tú una persona mansa? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esa mansedumbre es una característica, un fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esto describe a un cristiano que tiene hambre de la palabra de Dios, que tiene hambre de una relación con Dios, que tiene hambre, que tiene un deseo intenso de vivir la vida que Cristo vivió en la tierra. Esa es la justicia que Él desea vivir mientras esté transitando en esta vida. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esas son las características que se supone que usted y yo estemos enseñando al mundo. Les pregunto, ¿o por qué no le pregunta a su vecino, ¿tú puedes ver eso en mí? Amor, ¿cómo estoy yo? ¿Paso el grado o paso el examen? Todavía tenemos cosas, ¿verdad, hermano? Todavía no hemos llegado a un nivel,
Pero hermano, el mandamiento sigue estando ahí. Y Dios garantiza que tú vas a ser una persona feliz, que tú vas a ser una persona dichosa, que tú vas a ser una persona bendecida cuando estas características empiecen a manifestarse en su vida. Hermano, las bienaventuranzas es una enseñanza que es contracultural. Mientras el mundo te está diciendo dónde está tu felicidad, qué es lo que tú tienes que hacer, tienes que tener grados académicos, tienes que tener cierto balance en la banca para que tú sientas paz, para que tú sientas tranquilidad. Hermano, nada de esas cosas son malas, pero nuestra verdadera felicidad, lo que trascenderá hacia la vida eterna, no son las cosas que el mundo nos está enseñando, sino lo que Cristo ha establecido en su palabra. Y esta última bienaventuranza donde estaremos hablando hoy tiene que ver con mi relación con Dios, pero también con mi relación con los humanos. Mateo capítulo 5, 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución, felices los que padecen persecución. Hermano, nadie es feliz. Nadie va a sentir un sentimiento de felicidad. Ay, qué chévere me siento cuando me pegan un palo en la cabeza por predicar el evangelio. No es esa la felicidad. La felicidad emana de la recompensa que Dios te va a dar cuando tú decides no claudicar a tus principios cuando la persecución venga a tu vida. Es a eso donde tú tienes que mirar, porque ahí es donde está tu bendición. Sigue diciendo el pasaje, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, te están dando unas escrituras en tus manos. Dios te está prometiendo el reino de los cielos con todos sus privilegios. Con todos sus privilegios. No es que vas a entrar al reino y te van a aislar. Tú eres la ovejita negra, vete allí en aquella esquina. No, es que una vez usted entra al reino, usted tiene todos los privilegios del reino de Dios. Y nosotros necesitamos, hermanos, elevarnos un poquito más espiritualmente, escudriñando las escrituras, las grandezas de este reino inmenso de Cristo. La hermosura, la belleza, hermano, que estaremos con el más grande de todo el reino, Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que Él será nuestra lumbrera. No habrá necesidad de luna, no habrá necesidad de sol, porque el Cordero que habita en medio de ellos será su luz. Yo me imagino a Nelly ese día. Nelly y los que cantan alabanza aquí, que cantan alabanza, expresan adoración a Dios, admiran. Ese día estarán locos y sin idea. No querrán salir de la presencia de Dios, alabando, admirando su grandeza. Nosotros, mis queridos hermanos, hemos recibido las escrituras de ese reino. Sigue diciendo la palabra de Dios, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. En el contexto de lo que nosotros estamos leyendo, es una clara evidencia después de leer esa última frase en el versículo 12, donde dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cristo les estaba anunciando por anticipado cuál iba a ser el destino de todos los apóstoles. Las bienaventuranzas fue un relato que Cristo tuvo solamente con sus apóstoles. Aunque había una gran multitud que le seguía, Él sacó a sus discípulos aparte y le empezó a pronunciarle las bienaventuranzas. Y le estaba diciendo por anticipado, ustedes van a pasar por lo mismo que pasaron los profetas. Por eso es que yo no entiendo cómo hay gente hoy día autoproclamándose apóstoles ellos mismos. Ya no hay apóstoles.
Mira lo que la Biblia y la historia dice, qué pasó con los apóstoles. ¿Cómo murieron los apóstoles? El apóstol Pedro murió crucificado en el año 64. Y él mismo pidió que lo crucificaran boca abajo porque se sentía indigno de morir de la misma forma que su Salvador. El apóstol Andrés, hermano de Pedro, fue crucificado en una cruz en forma de X. Lo clavaron en sus manos y en sus pies. El apóstol Santiago, hermano de Juan, fue el primer apóstol martirizado. Fue decapitado por Herodes Agripa. Le quitaron la cabeza. El apóstol Juan, que fue el único que no murió martirizado, pero fue martirizado y exiliado a la isla de Pasmo, y después de lanzarlo a una caldera hirviendo con aceite, este no murió y es el único apóstol que no murió martirizado. Pero tuvo que pasar por una gran prueba, hermano. Dice la historia que en esa cárcel había un caldero gigante y echaron aceite y lo empezaron a calentar, y cuando estaba hirviendo lo tiraron allá adentro. Ay, ay, ay. Y el hombre milagrosamente no le pasó absolutamente nada. Cosas que Dios hace. El apóstol Mateo murió en Etiopía, África, a causa de una herida de una espada que atravesó su abdomen. El apóstol Tomás, en sus misiones hacia la India, fue muerto a causa de una lanza que cruzó su cuerpo. El apóstol Felipe fue crucificado en la ciudad de Hiriápolis, en Asia Menor. Le predicó a una de las esposas de uno de los procónsules romanos. Esta mujer acepta a Cristo en su corazón y como respuesta su esposo lo manda a encarcelar, lo prende y después lo manda a matar. Nosotros predicamos el evangelio aquí. La gente viene al frente y nos gozamos, aplaudimos al Cristo de gloria. Y Dios nos da la oportunidad de salir y de verlos crecer, hermano. Pero estos apóstoles recibían muerte cuando estaban haciendo la voluntad de Dios. El apóstol Bartolomé, mejor conocido como Natanael, él fue martirizado y decapitado. Le cortaron la cabeza en el país de Armenia después de regresar en una de las misiones en la India. El apóstol Santiago, hijo de Alfeo, fue martirizado en Siria. Lo apedrearon. Luego lo remataron con palos en su cabeza. El apóstol Judas Tadeo fue martirizado en Persia. El apóstol Simón el Celote fue martirizado en Egipto. El apóstol Matías, que fue el sustituto de Judas el Iscariote, murió quemado en Siria. El apóstol Pablo fue decapitado en Roma. Le cortaron la cabeza y la historia dice que cuando le cortan la cabeza empieza a dar vuelta y dio 3 piquetes hasta que cayó al piso. Esos 3 piquetes que dio salía manantial de agua. Tenía la cabeza llena de la palabra de Dios, es lo que yo digo. Estaba saturado de la palabra santa de Dios. Y el apóstol Santiago, y este lo dejé para lo último, el hermano de Cristo, que eventualmente vino a creer en él y se convirtió en apóstol. Este fue llevado al pináculo del templo. El mismo pináculo del templo donde Satanás llevó a Cristo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate. Y si los ángeles vienen y te rescatan porque así está escrito, entonces la gente va a creer que tú eres el Mesías. En ese mismo pináculo llevaron al hermano de Jesús, Santiago, el líder de los fariseos, y le dijo: si no reniegas de tu fe en tu hermano ese Cristo, te vamos a tirar 30 metros de altura. Santiago, armado de valor, porque entendía que el evangelio no era solamente recibir cosas buenas, pero también se sufría por el evangelio. No renegó de su fe y fue tirado de allá arriba. Y no habían ángeles que lo iban a rescatar. El hombre pegó en el suelo y murió por el evangelio.
¿Eres tú un apóstol? Chiquitos, no hemos estado en las zapatillas de los apóstoles. Y nos preguntamos, hermano, ¿qué tiene que ver esto entonces conmigo? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Fue a ellos que los azotaron, fue a ellos que los mataron y yo tengo que pasar lo mismo. Posiblemente no, mis queridos hermanos. Y esto me lleva a mí a mi primer encabezado. Pero no te sorprendas ante la persecución. No te sorprendas ante la persecución. Nosotros posiblemente no vayamos a morir de esa forma desastrosa como murieron los apóstoles, pero cuando venga la tribulación, cuando venga la persecución, no te sorprendas porque ya Cristo previamente ya lo había anunciado. Como dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os hubiese acontecido, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gracia, de su gloria, os gocéis con gran alegría. Esta bienaventuranza, mis queridos hermanos, tiene una causa y tiene un efecto. La causa es la tribulación. Cuando te ponen presión, cuando te ponen bajo amenazas, donde tú te sientes comprometido a seguir a Cristo o a no seguirlo. Y los efectos son cómo yo voy a actuar después de estar recibiendo esta amenaza. Porque la amenaza puede venir de diferentes ángulos y de diferentes formas. Tal vez no te estén amedrentando con una pistola empuñándote al borde de la muerte, pero tal vez una enfermedad. Tal vez la pérdida de un trabajo que por tantos años tú has estado trabajando y lo perdiste y te quedaste sin nada. Eso puede ser un simbolismo de persecución que te pone a dudar qué vas a hacer después que tú recibas la persecución. Y esto me lleva a mi segundo encabezado. ¿Cuáles son las causas de la persecución? ¿Cuáles son las causas de la persecución? La causa de Cristo. ¿Y cuál es esa causa de Cristo? La causa de la persecución es Cristo. ¿Y qué es esa causa? Cristo mismo, hermano, morando dentro de nosotros, que nos motiva y nos guía a vivir como Él vivió. Esa es la causa para que vengan a nuestra vida persecuciones. Cristo morando dentro de nosotros. Y esto es interesante, mis queridos hermanos, porque estamos viviendo en estos tiempos contemporáneos, la iglesia contemporánea, hay muchas iglesias donde se predica un evangelio de prosperidad. ¿Cuántos saben del evangelio de la prosperidad? Donde te predican villas y castillas, donde tú no te vas a enfermar, donde tú tienes que ser rico porque tú no eres cola sino cabeza, donde todo te tiene que ir bien porque eres hijo de un rey, donde tú tienes que vivir en la vida como si fuera el palacio en la gloria y cosas como esa. Eso es un evangelio del mismo infierno. Eso es un evangelio antibíblico. Eso no es lo que habla la Biblia. Si Dios está morando en tu corazón, eso puede generar alegría, puede generar una vida honrosa, pero también eso será motivo de que venga persecución a tu vida. Y esa es la causa, hermano. Nuestra fe como práctica será en muchas ocasiones la causa de generar odio en la gente, incomodidad y desprecio por todos aquellos que ven y sienten una amenaza a sus agendas y estilos de vida. ¿Entendió eso? Habrán personas alrededor de usted, por ejemplo, como agendas políticas, agendas sociales y agendas familiares. Cuando usted brilla con la luz del evangelio, habrá gente que no se sentirá conforme con su presencia. Habrá gente que no se sentirá cómoda con tu presencia.
Habrá gente que hará lo posible para sacarte del medio. Porque donde hay una sociedad corrompida que ama el pecado, que se sigue hundiendo en el pecado, y sale usted con la luz de Cristo, con un mensaje contrario al del mundo, eso va a traerte persecución. Nos traerá persecución. ¿Todavía no ha experimentado usted persecución, hermano? Démosle gracias a Dios porque estamos en Occidente. Démosles gracias a Dios porque estamos viviendo en Occidente. Porque nuestros hermanos en Oriente, la historia es totalmente diferente. Hermanos, pero tenemos que prepararnos porque esa atmósfera que se está viviendo en Oriente ya está viniendo para Occidente. Ya están viniendo gente de otras prácticas religiosas que no son tolerantes. Me gustó una foto que la tengo, la voy a compartir después con ustedes. Una foto que ve a los cristianos en el pueblo del Islam a punto de decapitarlos. O sea, los de Islam no toleran que el cristianismo sea practicado en sus países y persiguen a la iglesia. Mientras que nosotros aquí en Occidente vemos a los islámicos haciendo sus cultos y arrodillándose, y nosotros estamos tranquilos y pacíficos, permitiéndoles que ellos hagan como ellos quieran en este país. Y eso se está viniendo para acá. Así que, hermanos, tenemos que estar preparados para no claudicar a nuestra fe. No estoy generando aquí un odio en contra del Islam. Estoy hablando de pruebas irrefutables. Amén, hermano. En el año 1555, el imperio de Inglaterra, su trono y su corona estaba dirigida por una mujer que se llamaba María, los cuales los cristianos la apodaron María la Sanguinaria. María la Sanguinaria. Esta mujer, por querer implementar su gobierno y gobernar al mundo con una atmósfera religiosa, lanzó una persecución en contra de todos los cristianos que estaban en contra de las indulgencias. Los católicos, apostólicos y romanos comenzaron a vender indulgencias. Y miles de cristianos protestaron a esas indulgencias. Pero hay una historia particular de un hombre que se llamó Thomas Hawks. Un muchacho joven, no pasaba de 20 años, grande, hermoso. Tuvo una discusión con uno de los obispos de Roma. El obispo de Roma lo engañó, lo empezó a calumniar. Y esas calumnias lo llevó a celebrarle un juicio. Y le celebraron un juicio basado en mentira. Pero Thomas Hawks, por la palabra de Dios, les pudo probar que la venta de indulgencia era algo completamente antibíblico. Lo condenaron. Y este hombre fue a la hoguera, lo quemaron, empezaron a quemarlo vivo. Y lo más grande, hermano, de lo que quiero resaltar, que en medio de esa persecución, en medio de esas amenazas de muerte, cuando Thomas Hawks empezó a quemarse, sus amigos empezaron a gritarle: Thomas, ya reniega de tu fe, eres joven, no pierdas tu vida en esa fe, mira a dónde te está llevando esa fe. Y Thomas Hawks, ya casi muerto, miró hacia arriba, empezó a aplaudir, dando gloria a Dios por lo que Dios les estaba permitiendo pasar por el evangelio. Empezó a aplaudir, hermano, para que dieran gloria a Dios. Si esta es la voluntad de Dios, sea su nombre bendito por siempre. Búscalo, hermano, está en la historia. Los aplausos de Thomas Hawks. Fue un ejemplo, mis queridos hermanos, cuál debe ser nuestra actitud ante las amenazas de muerte. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente y en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quieres vivir para Cristo? ¿Quieren vivir para Cristo?
justa y piadosamente, por alguna parte, hermano, le va a llegar alguna persecución. Pero la palabra de Dios está para eso, para alentarnos, para que no nos amedrentemos ante esta situación. En respuesta a la persecución, tengamos en cuenta la exhortación de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos en mente que seremos felices, que somos dichosos, que somos bendecidos cuando estas cosas os vengan a vuestra vida. Como dice el versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón, el evangelio es grande en los cielos para nosotros. Y esa, hermano, es la condecoración del evangelio. Del por qué así persiguieron también a los profetas. Y ahora, hermano, añadimos a los apóstoles. Pero también lo harán con nosotros, que somos la iglesia del Señor. Cuando tú ves en el libro de Apocalipsis que sale el dragón tiene el único objetivo: perseguir a la iglesia. Perseguir a la iglesia del Señor. Si usted es parte de la iglesia del Señor, hermano, de diferentes vías usted va a recibir algún tipo de persecución. Ya bien sea gubernamental, ya bien sea social o ya bien sea familiar. Pero por alguna parte usted va a recibir algún tipo de persecución. Si usted no recibe ningún tipo de persecución, ¿es usted parte de la iglesia? ¿Es usted parte de la verdadera iglesia del Señor? Mas, sin embargo, mis queridos hermanos, Dios, que es muy sabio, hace de la persecución a sus hijos una escuela de preparación para recibir gloria y las insignias de su recompensa eterna. Y esto me lleva a mi último encabezado y ya estamos terminando. La persecución pulirá nuestros corazones. Para decirlo así, es necesario de vez en cuando algún tipo de tribulación. Es necesaria porque ellas nos van a pulir nuestro corazón a la imagen de Cristo. Como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículo 17, y si sois hijos, también son herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que también juntamente con Él seamos glorificados. Es completamente necesario vivir el evangelio completo. Es completamente necesario vivir el evangelio completo. Está bien que tengamos paz, está bien que tengamos gozo, pero hermano, también aceptemos cuando vienen a vuestra vida golpes y cantazos que hieren nuestro corazón. Aceptemos esa parte del evangelio. No podemos escoger lo que nos conviene del evangelio y dejar la otra parte de un lado o ignorarla, porque si hacemos eso estamos dando evidencia de que somos unos cobardes y que por ninguna forma el evangelio no podrá condecorarnos cuando estemos en la congregación de los santos, juntamente con las multitudes de ángeles en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Si tú quieres escoger la parte buena del evangelio y no la parte mala, yo no veo que te estén condecorando en el paraíso. No veo qué tipo de recompensas usted va a recibir en el paraíso. La salvación ya la tenemos. La salvación Cristo la compró y la ganó por nosotros. Pero ahora dentro de Cristo, en Cristo, nosotros tenemos que buscar esas recompensas. Amén. Tenemos que ganarnos esas recompensas. Imitemos a Job, que uno de los hombres más ricos en la historia de la humanidad lo perdió todo lo perdió. Perdió a su familia y cayó en un estado de enfermedad con sarna. Y en esa condición, Job alzó su voz y dijo: Jehová me dio, pero también Jehová me quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. Él es el que importa. Él es el que tiene que brillar en mi vida.
Algún propósito Dios tiene en mi vida por la cual deja que yo esté pasando por este tipo de sufrimiento. Algún propósito hay. En el texto paralelo a Mateo de las bienaventuranzas, Lucas capítulo 6, versículos 22 y 23, dice: bienaventurado, felices, bendecidos seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. Por causa del Hijo del Hombre, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hicieron sus padres con los profetas. Voy a concluir con esto. Le voy a pedir a mi hermana Nelly que pase. Y les voy a pedir a todos ustedes, hermano. Hermano, es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que predicar lo que la palabra de Dios nos enseña en las Escrituras. Y créanme, mis queridos hermanos, yo no he venido aquí con el objetivo de echarle agua fría o de que ustedes salgan por ahí diciendo: uff, no vale la pena seguir en el Evangelio. No se trata de eso, hermano. Pero yo tengo que predicar. El pastor Chuy sabe, el pastor Chuy, nosotros tenemos que predicar la verdad. Lo que dice las Escrituras, hermano. Y si las Escrituras dicen que seguir a Cristo tiene un costo, también tengamos la seguridad que también tiene una recompensa. Y es basada esa recompensa que depende de nuestra felicidad, nuestra identidad, en lo que Cristo ha prometido para sus hijos, no importa el camino que Él haya trazado para nosotros. Dios no miente. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta, ni mucho menos para que se arrepienta. Lo que ha dicho de ti, eso lo va a hacer por ti. Voy a pedirle que todos se pongan sobre sus pies y abran el Salmo 23. Y ya de esta forma concluyo. Abran el Salmo 23. Y vamos a hacer 3 paradas. Cuando el pueblo de Israel se celebraba el culto religioso, cuando era la parte de adorar a Dios por medio de los salmos, habían partes donde todos se callaban, analizaban lo que se había dicho y lo que iba a venir después, contemplando la palabra de Dios. Y es lo que yo quiero que vamos a hacer 3 paradas. Yo voy a decir unas palabras y después les voy a decir, leamos desde el versículo este al versículo tal. Después hacemos otra parada. ¿Les parece, hermano? Todos en el Salmo 23. No está ahí. Si no, abra su Biblia y sígame. Salmo 23. Dios ha prometido que Él nos estará protegiendo. Dios ha prometido que Él es nuestro protector. Dios ha prometido que Él jamás nos dejaría solo. Leemos desde el versículo 1 y el versículo 2 y el versículo 3. Leámoslos todos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Paremos. Dios ha prometido ser nuestro guía. Dios ha prometido estar con nosotros en medio de cualquier adversidad. Dios ha prometido estar con nosotros ante las amenazas de muerte. Dios ha prometido estar con nosotros cuando estemos enfermos. Dios está comprometido con nosotros a guardarnos cuando la gente hable mal de nosotros. Dios se está comprometiendo con nosotros a guardarnos cuando la gente nos trata de aislar de la sociedad. Leamos desde el versículo 4 al versículo 5. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Paremos. Dios ha prometido ser fiel a su palabra. Cada palabra, cada letra, cada tilde que salió de la boca de Dios, Dios fielmente la cumplirá. Leamos el último versículo. Duro. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él es nuestra fuerza, hermanos.